Servidores de Dios se complace en presentar Predicaciones expositivas por Manuel Cornejo. Estas predicaciones están pensadas para la edificación del cuerpo de Cristo y también para la aceptación del inconverso al Evangelio de Jesús. El título de esta predicación es Comunión íntima con Dios. Y para ello os invito a mirar en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo nadie sabe quién lo escribió, pero, por otro lado, la tradición judía dice que cuando no se sabe quién escribió el salmo, entonces es que fue el mismo que lo escribió el anterior salmo. En este caso sería Moisés, ya que hay expresiones aquí utilizadas y son similares a la que Moisés utiliza en Deuteronomios. Las vidas de Josué y de Caleb, que siguieron fielmente al Señor, son ilustraciones aptas en este salmo. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Números, capítulo 14, y versículos 5 al 9, cómo Josué y Caleb ya habían mostrado ser valientes, ya que los gigantes a ellos no le daban miedo. El hijo y la hija de Dios sabe que tiene que ser aquí en la tierra un guerrero, pero un guerrero espiritual. Ahora somos nosotros bienaventurados y lo somos por ser pacificadores, pero pacificadores en cuanto a la carne, como nos dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Espiritualmente, dentro del pueblo de Dios hay variedad de creyentes, cada uno con sus formas, con sus maneras, con sus pensamientos. Hay variedad. Tanto lo había en el antiguo pacto como lo hay en el nuevo pacto. Por tanto, las bendiciones del Salmo 91 no son para todos los creyentes, aunque sabemos que este versículo que acabo de leer lo sabemos la mayoría de carretilla. Pero, como he dicho, no son para todos, sino para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Por ejemplo, hay creyentes que son muy rigurosos en guardar las apariencias religiosas. Muchos son como la higuera, que Jesús fue a coger fruto, pero que solamente tenía apariencia, pero que no tenía fruto por ningún lado, es decir, mera apariencia. Por tanto, estos creyentes son aquellos que van bien vestidos, muy limpios, una apariencia muy buena, se saben cánticos, etc., pero no tienen fruto ninguno. También hay otros que son parecidos a los cocineros o a los grandes chefs. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque muchas veces en los restaurantes de lujo, por ejemplo, te pueden poner un plato de huevos con patatas, pero resulta que cuando tú vas a comer o a probar esos huevos con patatas, ni son huevos ni son patatas. Son algo parecido, pero nada más. Es por eso que el parecerse no quiere decir que sea. También hay algunos, entre los que asisten a la iglesia, que parecen ser como los políticos, ¿sabes? Los políticos cuando están en elecciones prometen, prometen y prometen. Pero cuando están donde ellos y ellas quieren, se olvidan y se olvidan de todo, hasta las nuevas elecciones. Y esto nos muestra también que hay muchos que asisten a la iglesia y que le prometen cosas a Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando tienen necesidades, cuando tienen necesidad de sanidad, cuando tienen necesidad de trabajo, cuando su matrimonio va mal, cuando están con estudios, etc. Pero cuando ya tienen lo que habían buscado,
se olvidan de Dios hasta que vuelvan a tener otra nueva necesidad. Y esto hace que haya 3 clases de creyentes bien definidos. El primero, los que siempre están descontentos, mirando siempre el pizco en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio suyo. Estos son los que viven alejados del Señor, le siguen a distancia y lo hacen para no comprometerse con Él. Son aquellos que siempre están mirando los fallos de los demás, pero no ven los propios suyos. En segundo lugar hay los que tienen puesta su mirada en Jesús, que le sirven con entusiasmo durante algunos años, pero que cuando más tiempo pasan sirviendo al Señor, lo suelen hacer ya no como al principio, sino de una manera como un oficio, mecánicamente. El resultado es que se debe de tener puesta la mirada en el Señor Jesús, porque si no, de otra manera, el frescor, la visión puede marchitarse. Es por ello que día tras día hay que buscar la renovación en el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que mantengamos firme esa visión y ese frescor que viene de parte de Dios. Tercero, hay los que desean más de Dios y no se conforman con tener su mirada puesta en Jesús, sino que desean habitar al abrigo del Altísimo. Y aquí no hay edades. Puede ser desde un niño hasta una persona anciana la que tiene esa necesidad de más y más del Señor. Es por eso que ellos, como he dicho, morarán al abrigo del Altísimo. Hay quienes pudieran pensar, bueno, pero es que eso es demasiado maravilloso para que sea real. Bien, eso es lo que puede pensar la persona humanamente, pero recuerda que fue el Espíritu Santo quien inspiró al escritor. Por tanto, es Dios mismo quien desea fomentar ese deseo en tu corazón, en mi corazón, en todo hijo e hija de Dios. El Salmo 103, versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés. Los siervos de Dios hicieron cosas incomprensibles cuando Dios se lo mandaba. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios, habitaban al abrigo del Altísimo y sabían en quién habían creído y depositado su fe. Santiago 4:8. Aquí el Espíritu Santo nos anima y nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También dice este versículo 1, el que habita. Como he dicho antes, no todos habitan, sino el que tiene ese deseo, el que tiene esa necesidad de buscar más y más del Señor. El que habita quiere decir asentarse o establecerse, de lo que se deduce que el creyente debe de ser totalmente habitual, estar sentado, establecido en el lugar al abrigo del Altísimo. El mundo y su sistema cada vez más va de mal en peor. Esto es un hecho que es bien visible y conocido por todos, incluso por los inconversos. Y todo es porque el mundo no quiere estar bajo la protección de su Creador. Quiere hacer las cosas por su propia cuenta. Quieren ser ellos mismos sus propios dioses. Dice este versículo también: morará bajo la sombra del Omnipotente. El término hebreo morará significa pasar la noche y tiene el sentido de permanencia constante. Pasar la noche denota también seguridad, denota también descanso en tiempo de oscuridad, en tiempo de tentaciones, en tiempo de desastre. Pasar la noche está en esa seguridad del Señor bajo la sombra del Omnipotente. Génesis capítulo 15 versículos 12 al 16 nos dice que Abraham pasó la noche con Dios cuando Dios le predijo la aflicción de sus descendientes en Egipto, pero también la promesa de su liberación. Pero antes, nótese que Dios le había dicho en este mismo capítulo, pero en el versículo 1,
le dice Dios a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ese es nuestro Dios, el que nos guarda, el que nos protege cuando estamos bajo su sombra. Juan capítulo 14 y versículo 17 nos dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nótese y subraya esta palabra: porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Dios omnipotente protegerá a todos los que habitan con Él. Será escudo de aquellos que permanecerán bajo sus cuidados. Y no solamente, estará en el momento en que tengamos necesidad de Él, sino que estará siempre, de ahí las palabras del Señor Jesús, y estará con vosotros, es decir, permanentemente. Qué privilegio más grande es saber que en cualquier momento del día y de la noche estamos bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo 2 de este capítulo 91: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí el salmista está personalizando las promesas divinas del Señor. Decir, el Señor es un refugio, el Señor es una fortaleza, es de un consuelo pobre, mientras que afirmar con toda seguridad, el Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza, es la esencia de todas las clases de consolación que podemos recibir. Cuando los creyentes abrimos la boca para hablar de Dios, hemos de hacerlo en primera persona. Diré yo al Señor. En los días de hoy, cada persona dice lo que se le antoja, lo que quiere, con tal que quede bien al oído de los hombres. Pero, nótese, por nuestra parte, limitémonos a decir, como dijo el salmista, que el Señor es nuestro refugio. Daniel capítulo 11 y versículo 39 nos dice: como un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. La idolatría le llamaban fortalezas más inexpugnables, pero en eso se engañaban a sí mismos, ya que solo los que hacen del Señor su refugio estarán a salvo de toda clase de ataques. No así los dioses idolátricos que el hombre se inventa. Fijémonos en esto, que es algo natural. Toda criatura busca su propia protección. Por ejemplo, el pájaro vuela a la espesura de los bosques y de los árboles para buscar su protección. Esto lo podemos ver. También el zorro y otras criaturas corren rápidamente a su madriguera. El pez va corriendo cuando se siente amenazado a la peña. Toda criatura corre a su refugio natural. La pregunta sería, ¿cuál es el refugio natural del cristiano? Debería ser el Señor. El Yo Soy, el Eterno, el Todopoderoso, es nuestro protector y nuestro castillo fuerte y nuestra fortaleza. Como nos sigue diciendo el versículo, y castillo mío. Nótese que la idea del salmista ahora cambia. No es un lugar escondido y secreto, donde hallamos protección y reposo, sino que es un lugar de combate, una torre defensiva, visible y fuerte, preparada por Dios para resistir los ataques del enemigo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo dice que no militaba según la carne, porque sus armas de milicias no eran carnales. No tenía metas carnales, y por eso no tenía que emplear armas carnales. Los que emplean
armas carnales son aquellos que utilizan las tácticas carnales para alcanzar precisamente sus fines carnales. Pero Pablo no era guiado por la vanidad, como lo hace la carne, la ambición o la mundanidad, o el sentimiento de muchas veces falsos pensamientos humanos. No se encontraba bajo la dirección humana. Es por eso que no se encontraba en lucha puramente humana. Juan capítulo 15 versículo 14 dice: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nótese la similitud del Antiguo Testamento con Abraham. Y Santiago 2:23 dice: Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios es un amigo que suple todas las carencias de nuestra naturaleza humana y nos llena de toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Es por eso que sigue diciendo el versículo: Mi Dios, ¿en quién confiaré? Quien confía en el refugio seguro, donde haya paz, donde haya seguridad, quien confía en un lugar firme, seguro, para el combate, donde sus enemigos son derrotados, confiarán en aquel que le proporciona todo: refugio, una fortaleza, una esperanza. Es por eso que podrán decir: mi Dios, ¿en quién confiaré? Y voy concluyendo con esto. Dije al principio que hay tres clases de cristianos. Primero, los que viven la vida cristiana de lejos, sin ningún compromiso. Segundo, los que viven y sirven al Señor por oficio o mecánicamente. Lo hacen bien, pero mecánicamente. Terceros, los que tienen hambre y sed de Dios. El Señor, una vez más, nos invita a que nos acerquemos más a Él, ya que cuando nos acercamos a Él, la tibieza desaparecerá, la inspiración divina volverá a ser fresca y directa de parte de Dios. La visión no será borrosa, sino que será muy clara. Dios tiene más para ti y también para mí. Solo debemos morar al abrigo del Altísimo. Amigo y amiga oyente, muchas personas están en el día de hoy morando en sus propias filosofías, sus propios razonamientos carnales, es decir, que tan solamente buscan lo suyo propio, su propio provecho. No buscan el de su prójimo, ni mucho menos, ya que razonando se dicen a sí mismos: si no me ayudo yo, nadie lo hará. Recuerda esto, y tú lo sabes muy bien: todo cuanto el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Es por esta razón que donde tú estés ahora morando, ahí vas a morar por toda la eternidad. Tú lo has decidido. Por esta razón, yo te invito ahora en este momento a que vengas a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que por medio de la fe, Él pueda decirte también que tú eres su amigo o su amiga. Para ello es necesario que tú le recibas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Ora conmigo esta oración y di ahí a donde estás. Señor Jesús, hasta ahora he habitado y he morado en mis propios deseos, en mis propios deleites, en lo que yo pensaba que era lo mejor para mí, pero como ser humano que soy, necesito de ti, necesito tu salvación, necesito tu protección y necesito tu dirección. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo ahora mismo en este momento como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias. Prometo no dejarte en ningún momento y serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo
que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.